Dicen que la historia del mundo está escrita en las rocas, en los fósiles, en las estrellas. Pero, ¿y si la historia más asombrosa de todas no está en lo que ya fue, sino en un relato que se atrevió a desafiar la lógica misma del tiempo? Imaginen un diluvio que no solo borró la tierra, sino que la reinventó. Un hombre que no solo escuchó una voz, sino que confió en ella por encima de todo. Un arca que no fue solo un barco, sino la última esperanza de la vida. Esta es la historia del arca de Noé, pero no como te la han contado. Es un relato de fe ciega, de desesperación palpable, y del sonido de la lluvia más aterradora que el mundo haya conocido. Y la pregunta no es si Noé pudo hacerlo, sino si nosotros, en su lugar, hubiéramos tenido el coraje de empezar. El mundo de Noé era un lugar vibrante, ruidoso, lleno de vida. La gente se reía, comerciaba, vivía sin preocupaciones, entregada a sus placeres y a sus ambiciones. Sus vestimentas eran coloridas, y las risas llenaban el aire. Olía a pan recién horneado y a tierra fértil, pero bajo esa superficie apacible se escondía la maldad y la violencia que habían corrompido cada rincón de la existencia humana. La compasión era vista como una debilidad, y la avaricia era la fuerza que movía el mundo. En ese contexto de oscuridad moral, Noé, un hombre de unos 600 años, destacaba por su rectitud. Era un hombre de barba larga y canosa, con manos callosas de un trabajo honesto, que encontraba un eco en su corazón, un eco que le hablaba de bondad, de un mundo mejor. Y fue en el silencio de sus noches, cuando el bullicio del mundo se apagaba, que el Creador le habló. La presencia era abrumadora, llena de una luz que no lastimaba, sino que revelaba. La voz era profunda, calma, pero resonaba con la autoridad del universo. El fin de toda carne ha llegado a mi presencia, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Mira la depravación de la humanidad, Noé. Mi corazón se duele al ver lo que se han convertido. Por eso, he decidido borrar esta mancha, porque el fin ha llegado. Pero tú has hallado gracia a mis ojos. Noé se arrodilló, con el corazón acelerado, sus manos temblando al escuchar la magnitud de lo que se avecinaba. Haz un arca de madera de ciprés, continuó la voz. Construye una estructura de 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, y en ella entrarás tú, tu familia y una pareja de cada criatura de la tierra, macho y hembra, porque haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, para borrar de la faz del mundo a todo ser viviente. He aquí el pacto que hago contigo, a la vida será preservada. El asombro se convirtió en un terror helado en el corazón de Noé. Pero luego, el terror dio paso a una determinación inquebrantable. A la mañana siguiente, Noé le reveló el mandato a sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y a sus esposas. La incredulidad en sus rostros se disipó ante la convicción de su padre. Comenzaron a trabajar, tallando madera, preando tablas y martillando sin cesar. El arca empezó a tomar forma, una estructura colosal que se alzaba en medio del desprecio y la burla del pueblo. Noé construyó el arca durante 100 años. 100 años de incredulidad, de burla, de sudor y de fe inquebrantable. Cada clavo, cada viga, cada capa de brea fue un acto de obediencia, un acto de amor y un acto de advertencia que nadie escuchó. La gente, al verlo, no podía más que reír. ¿Qué hace el viejo loco?, se preguntaban. ¿Construye un barco en tierra seca? ¿Acaso espera que el mar llegue a las montañas? Los niños se mofaban, y los mercaderes lo señalaban con desprecio. A Noé no le importaban las burlas. Su mirada siempre estaba fija en el horizonte, esperando el cumplimiento de la palabra de su Señor. Sus hijos trabajaban a su lado, sus manos llenas de astillas, sus espaldas encorvadas, pero sus corazones llenos de una convicción que solo la fe podía forjar. El tiempo pasó. Las estaciones se sucedieron, y el arca se completó, una mole imponente de madera, tan grande que parecía un monumento a la locura. La gente del pueblo se acercó a admirarla, ya no con burla, sino con una curiosidad condescendiente. ¿Para qué es, Noé?, le preguntaban, y él con voz calmada les explicaba la advertencia divina. El fin de toda carne ha llegado a la presencia de Dios. La tierra está llena de violencia a causa de ellos, por lo cual he aquí que yo los destruiré con la tierra. La salvación se encuentra en esta arca, pero las palabras de Noé eran como susurros en el viento, ahogadas por las risas y la incredulidad de la multitud. Y entonces, en un día aparentemente normal, la lluvia comenzó a caer. Al principio, solo eran unas gotas dispersas. Los habitantes del pueblo que se habían reunido cerca para ver qué sucedía, se dispersaron, riéndose. La lluvia de Noé
decían, pero las gotas se convirtieron en un chaparrón. El viento sopló con una fuerza descomunal. Las nubes se volvieron negras como la noche, una oscuridad que no permitía ver la luz del sol. El sonido del trueno era ensordecedor. Y de repente, los animales comenzaron a marchar, en parejas, de forma ordenada, Hashija, el arca, leones y ovejas, tigres y conejos, todos en una procesión silenciosa y milagrosa, con sus instintos más primarios subyugados por una voluntad superior. La gente del pueblo observaba. Sus rostros ahora reflejaban confusión y un creciente terror. Sus risas se habían congelado, sus palabras se habían ahogado en sus gargantas. Gritaban, se empujaban, trataban de correr, pero la lluvia, que ahora era un diluvio, lo superaba. No era el sonido de la lluvia normal, era el rugido del cielo, el llanto de la tierra, un grito de agonía de la creación. Gritos desesperados se escucharon. ¡Noé, Noé, sálvanos! Pero la rampa del arca se retiró. La puerta de la inmensa estructura se cerró con un ruido sordo y final, como el sonido de una sentencia. Los gritos de la gente se desvanecieron bajo el sonido de la lluvia, que ahora era un diluvio implacable. El mundo, tal como lo conocían, estaba siendo borrado. Durante 40 días y 40 noches, llovió. Noé y su familia, resguardados dentro del arca, escuchaban el rugido del agua, el lamento del mundo exterior que se desvanecía. El arca, esa frágil caja de madera, se balanceaba sobre olas que alcanzaban el tamaño de montañas. Era una isla de vida, una promesa flotante, el último eco de un mundo perdido. El silencio dentro del arca solo era roto por los sonidos de los animales, el murmullo de Noé, orando, y la respiración de su familia. El miedo convivía con la fe. La incertidumbre del futuro era tan grande como el océano que los rodeaba. No sabían a dónde irían ni qué encontrarían. Solo sabían que la esperanza yacía en las tablas de madera que los mantenían a flote. Después de 40 días, la lluvia cesó. El estruendo disminuyó, y solo quedó el sonido del agua golpeando el casco del arca. Pero el mundo seguía siendo un vasto océano sin orillas. Pasaron 150 días. Y el arca finalmente se posó sobre las cimas del monte Ararat. Noé abrió una ventana, y en un acto de fe, soltó un cuervo. El ave voló de un lado a otro, sin encontrar un lugar donde posarse, y regresó. La tierra aún estaba cubierta por las aguas. Pasaron 7 días más, y Noé envió a una paloma. Esta vez, la paloma regresó al atardecer, y en su pico traía una hoja de olivo recién cortada. La esperanza floreció en los corazones de la familia. La tierra, finalmente, estaba emergiendo. Una semana después, Noé soltó de nuevo la paloma. Y esta vez, el ave no regresó. Era la señal de que las aguas se habían secado y que el nuevo mundo estaba listo para ser repoblado. Con el corazón lleno de gratitud y reverencia, Noé y su familia salieron del arca. La tierra que pisaron era nueva, recién lavada, y los cielos se abrieron para ellos. Y entonces, apareció un arco iris en el cielo. Dios le habló a Noé una vez más, con una voz llena de compasión y promesa. He aquí, yo establezco mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti. No volveré a destruir la tierra con un diluvio. Este arco en las nubes será la señal de mi pacto. Y así, la historia del arca de Noé no es solo el relato de un diluvio, sino de la resurrección de un mundo. Es la historia de un hombre que confió, de una familia que obedeció, y de la promesa de que, incluso después de la tormenta más grande, el arco iris siempre aparecerá. Waila Nustra. Solo en la esperanza de que la próxima vez que el cielo se oscurezca, tengamos el valor de Noé para empezar a construir. Si esta historia te impactó tanto como a mí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.